Increíble revelación de la empleada humilló al millonario frente a todos. Clara nunca imaginó que ese día comenzaría con la amarga sensación del fracaso. En su mente resonaban las palabras del señor Mendoza, el arrogante dueño del bufete. ¿Realmente crees que mereces ese ascenso? Tu trabajo es mediocre. La humillación la había invadido como una sombra oscura durante la reunión, donde todos sus colegas, cómplices de su caída, presenciaron cómo su esfuerzo se desvanecía en risas elegantes. En el elegante edificio de cristal que reflejaba la grandeza de la Ciudad de México, sus sueños parecían más lejanos que nunca. Mientras los murmullos inundaban la oficina y las secretarias interpretaban su desánimo, la determinación de Clara se tambaleaba. Se preguntaba si había valido la pena luchar. En su corazón, el eco de la humildad que sus padres le inculcaron se mezclaba con el desdén que le habían mostrado sus superiores. No obstante, por cada golpe que recibía, su espíritu resistía, luchando entre la dignidad y la opresión. La presión la mantenía alerta. ¿Debería dejarlo todo o enfrentarse al monstruo que había arruinado su día? Y entonces, en medio de esa tormenta emocional, doña Teresa apareció como una luz. La antigua mentora, con su risa cálida y sabiduría inquebrantable, le contó sobre su abuelo, quien había sido un abogado de renombre, uno que no se había doblado ante las injusticias. Al oír esas palabras, Clara sintió una chispa encenderse en su interior. «Tu legado no está perdido, Clara», le susurró doña Teresa. «Hay una historia que debes descubrir». Una adrenalina desconocida fluyó por sus venas, llenándola de energía. Sin embargo, la revelación también llevó consigo una pesada carga. A medida que investigaba su historia familiar, el miedo la asaltaba. ¿Y si eso implicaba descubrir secretos que podían poner en peligro no solo su carrera, sino también a sus seres queridos? Las noches se convirtieron en su refugio, llenas de archivos y documentos desdibujados, donde la línea entre el riesgo y la recompensa se volvía borrosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del juicio llegó, la sala exudaba un ambiente cargado y tenso. Clara se sentía pequeña, la mirada de Mendoza era un peso sobre su pecho. Las revelaciones que había descubierto la llenaban de una mezcla de ansiedad y determinación, pero el temor de actuar incorrectamente la asediaba como una sombra. En ese momento crucial, mientras sus palabras llenaban el aire, sabía que un giro inesperado podía cambiarlo todo. De repente, su teléfono sonó. Un mensaje anónimo advertía sobre oscuros secretos que la acosaban. La voz en su mente gritaba: «Elige la verdad o protege tu vida». El silencio se volvió palpable, el mundo a su alrededor se desvanecía. Clara sintió el sudor en su frente y la tensión en su estómago. La angustia la desbordaba. Las miradas estaban fijas en ella, pero toda su vida parecía comprimir en ese instante. Frente a la vida y la muerte, el honor y el miedo, Clara se preparó para tomar la decisión más difícil de su vida. Y en ese momento tenso, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara respiró hondo. La sala del tribunal se volvió un caleidoscopio de emociones, donde la tensión era casi palpable. Cada rostro mirándola parecía llevar un juicio personal sobre su valentía. Su mente se debatía entre la necesidad de desvelar la verdad y el deseo abrumador de proteger lo que había construido, una vida que estaba en juego. Las revelaciones sobre su abuelo resonaban en su mente, esa figura que había desafiado las adversidades luchando contra las corrientes de injusticia. ¿Qué haría él en su lugar? A medida que las palabras flotaban en el aire, Clara se dio cuenta de que no podía retroceder. La decisión que tomó de investigar su legado había abierto una puerta a realidades que hasta entonces había ignorado. Recordó las noches en vela y los documentos viejos llenos de anhelos y fracasos, cada uno de ellos un eco de lucha.
Con cada revelación que emergía, su determinación se fortalecía, como un músculo que había estado dormiente. Pero, a medida que su convicción crecía, también lo hacía la sombra del miedo, porque detrás de cada descubrimiento referencial había secretos que podrían destruirla. La amenaza del mensaje anónimo le susurraba que todo lo que había aprendido podría tener un precio no solo para ella, sino también para aquellos a quienes amaba. ¿Era ella la guardiana de una verdad tan incómoda? El juez, al notar el silencio ensordecedor, rompió el hechizo. Clara Vargas, es su turno de presentar su caso, indicó con la mirada fija. El corazón de Clara latió con fuerza, y luego de repente, el mundo pareció aquietarse. Las miradas, aunque aplastantes, la empoderaban. Era el momento de transformar ese desdén que había recibido en una oportunidad para demostrar su valía. Mientras comenzaba a hablar, el tono de su voz emergió firme. Fue un discurso que combinaba emoción con hechos, un relato que entrelazaba la lucha de su abuelo con su búsqueda de justicia en el presente. Cada palabra se transformó en un ladrillo que construía su fortaleza. Pudo sentir su propio poder, la sabiduría heredada fluyendo a través de ella, como si cada frase abierta fuera un camino hacia la redención, no solo para su nombre, sino también hacia las sombras que lo oscurecían. Una vez terminado, el eco de sus palabras se mantuvo en la sala, un silencio lleno de asombro. Clara sabía que había tocado una fibra sensible en esos que la habían menospreciado. Pero, al mismo tiempo, sabía que el viaje no terminaba ahí. Esa estructura de cristal que una vez se sintió como una prisión, se había convertido en el escenario de su metamorfosis. Sin embargo, la incertidumbre aún la acechaba. La mirada de Mendoza en el fondo, llena de desprecio, le recordaba que su lucha había atraído la atención de quienes preferían mantener las cosas en la oscuridad. Se preguntaba si había logrado encender una chispa en otros que, como ella, alguna vez habían sentido que sus voces eran insignificantes. Cuando finalmente el juez dictó la pausa en el proceso, la atención de todos volvió a cambiar hacia Clara. Como un eco lejano, su mente repetía la pregunta que siempre había temido. ¿Qué sacrificios estás dispuesta a hacer por la verdad? En su interior, una batalla se encontraba en ciernes, y entonces, un nuevo mensaje suplicante reverberó en su mente. ¿Has revelado todo lo que sabes? ¿O queda otra pieza del rompecabezas por descubrir? Un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Clara no estaba lista para rendirse. La revelación que había desatado su historia apenas comenzaba a tomar forma. La pregunta que la atormentaba ahora era, ¿qué estaba dispuesta a perder para proteger esa verdad que le pertenecía? El tribunal reanudó su sesión, y el aire se volvió denso, cargado de expectativas. Clara sintió cómo cada mirada se centraba en ella, como si la sala misma exigiera respuestas. No era solo una batalla legal, era una confrontación directa con su propio pasado, y todo lo que había aprendido en su búsqueda de la verdad. Decidió que no podía ceder ante la presión. Había encontrado la fuerza en su historia y ahora debía encontrar la claridad para continuar. La mirada de Mendoza aún la seguía, su desdén palpable, y eso intensificó su determinación. Clara sabía que cada paso adelante significaba también un paso hacia su propio crecimiento, un aprendizaje que le permitiría enfrentar no solo al oscuro legado de su familia, sino también a su propia historia. Con una respiración profunda, comenzó a elaborar su siguiente movimiento, un plan que incluyera las evidencias y documentos que había recolectado. Pero no solo eso, entendió que debía involucrar la narrativa que había construido en su última exposición, entrelazando hechos y emociones. Había descubierto un mundo complejo, lleno de verdades complicadas que la formaban pero también la retaban. Un día después de su intervención en el tribunal, se sentó a revisar la montaña de papeles en su mesa. Cada documento ahora parecía un testimonio e invitación a profundizar en el legado de su abuelo. Entre ellos, encontró un viejo diario, casi olvidado, que contenía fragmentos sobre su lucha en un contexto que nunca había considerado, la opresión de un empresario que había sembrado dolor en la comunidad de su abuelo. Era una conexión que claramente iluminaba su camino actual, y la idea de poder retribuir a aquellos que habían sido dañados comenzó a tomar forma. En su mente,
Esa madrugada, mientras la ciudad aún dormía, Clara se dedicó a la búsqueda de información histórica. Estaba ansiosa por conocer cada detalle que sobre su familia podría sacudir los cimientos de esa reputación intocable que Mendoza había construido. Al día siguiente, tendría que presentar pruebas que cambiarían su destino. La idea de ir más allá de la sala del tribunal comenzó a florecer en su mente. No podía permitir que su lucha se detuviera en un estrado. Debía usarla como plataforma. Sus enfrentamientos con Mendoza debían ser más que choques de personalidades, debían en última instancia revelar el sistema de opresión que había dominado por tanto tiempo. Guas determinado a convertir su experiencia en un mensaje poderoso, una llamada a las armas que resonara con quienes alguna vez se sintieron impotentes. A la semana siguiente, Clara se había preparado para un acercamiento inesperado. Contactó a varios medios de comunicación, fascinada por la idea de dar a conocer su historia. No solo quería justicia, quería visibilizar el dolor de tantos que, como su abuelo, habían luchado en silencio. Con su voz resonando en el ámbito público, no solo aumentaría la presión sobre Mendoza, sino que también generaría un diálogo sobre las injusticias pasadas y presentes. Pero, a medida que se acercaba el momento de la revelación, el miedo comenzó a emerger de nuevo. Sabía que cada atracción mediática podría traer consigo consecuencias devastadoras, no solo para su vida, sino también para aquellos que la rodeaban. De pronto, el eco del mensaje anónimo resonó nuevamente, la advertencia de que sus pasos hacia la luz también podrían atraer la oscuridad. Se preguntó si estaba preparada para enfrentar la posible retaliación de quienes querían mantener la verdad encerrada. Sin embargo, en su interior, una nueva fortaleza creció. Su interés por la verdad superaba cualquier miedo que la atemorizara. Así, el día de la reunión con los medios, Clara se sintió más determinada que nunca. El instante previo a su aparición en pantalla fue un torbellino de emociones, pero una idea cruzó su mente con claridad. La búsqueda de la verdad podría significar la pérdida de ciertas cosas, pero también abriría la puerta a nuevas posibilidades. Podía ser la arquitecta de su vida, moldeando la verdad en algo que liberara, no solo a ella, sino a muchos que no habían encontrado su voz. Justo antes de encender las cámaras, Clara adivinó un movimiento en la esquina de su visión, el rostro de Mendoza observándola desde la multitud, una mueca de desafío en sus labios. En ese momento, Clara supo que había llegado el momento de enfrentar no solo la verdad, sino también a su antagonista. Con el corazón acelerado, dio el primer paso al frente, lista para transformar su historia en un grito de libertad, aunque le costara todo. ¿Estaría realmente dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Su viaje había tomado un giro inesperado, y el desafío que se avecinaba podía significar el comienzo de una nueva batalla, pero estaba determinada a no rendirse. El sonido del micrófono al encenderse resonó en la sala como un tambor que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo. Clara proyectó su voz, temblorosa al principio, pero con cada palabra se sentía más segura de sí misma. La historia de su abuelo, ahogada durante demasiado tiempo, empezaba a fluir como un torrente desbordado. Las fotos proyectadas detrás de ella, imágenes de sufrimiento y resistencia, formaban un fondo poderoso que complementaba su mensaje. Hoy no solo hablo de mí, sino de todos aquellos que han desaparecido en la sombra de la historia, proclamó. Mientras las palabras salían de sus labios, sintió un peso levantarse de su pecho. Cada frase que pronunciaba, cada mirada que captaba, se convertía en un ladrillo sólido en la construcción de su nueva identidad, la defensora de los oprimidos, portadora del estandarte de la verdad. El rostro de Mendoza se volvió una mezcla de incredulidad y furia. Su mueca, antes despreciativa, ahora se transformó en un desafío claro. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para silenciarla. Clara lo reconoció enseguida. Esa energía oscura que lo rodeaba era el mismo temor que había sentido tantas veces en el tribunal. Pero también había algo más, un destello de torpeza en su postura, un vestigio de inseguridad al ser confrontado públicamente. Clara continuó su discurso, describiendo cómo el legado de su abuelo no solo representaba una lucha personal, sino que también ofrecía lecciones sobre la resistencia y la resiliencia ante el poder corrupto. Cada dato que presentaba se hilaba con el testimonio impactante de aquellos que, desde el silencio, no podían hablar. La sala se llenó de murmullos, un clamor colectivo que hizo vibrar su espíritu. El encuentro con los medios había revelado algo crucial. Tenía una historia que resonaba con otros. Comenzó a vislumbrar el impacto que su voz podía tener.
A medida que avanzaba, una nueva determinación se forjaba en su interior. No era solo una batalla legal, sino una lucha por dignidad, justicia e identidad personal. Con cada palabra, Clara no solo hacía presencia, sino que también reafirmaba su humanidad y su papel en la narrativa más amplia de su entorno. Cuando el tiempo se agotó, Clara sintió que su valor había surcado nuevas fronteras. Podía ver la reacción de la audiencia, el impacto de sus palabras afianzándose. Pero, a la vez, sabía que Mendoza no se quedaría de brazos cruzados. Su mirada se sintió como un abismo. Podía anticipar sus próximos movimientos, una estrategia fría y calculada para retorcer su verdad y lanzar ataques a su carácter. Justo cuando la adrenalina comenzaba a ceder, el presentador, intentando tomar el control de la situación, anunció la apertura a preguntas del público. Sin preparativos, Clara sintió que debía estar lista, sus emociones a flor de piel. Era un momento delicado. Cada pregunta no solo pondría a prueba su mensaje, sino también su resolución. Las palabras podían ser un arma o un bálsamo, y sabía que tenía que pensar con rapidez. Su mente corría en busca de los puntos más fuertes de su testimonio, pero también pesaba el riesgo. Una pregunta desafiante podría ser la chispa que encendiera la indignación de Mendoza y su faceta destructiva. Sin embargo, era consciente de que el miedo jamás podría frenar su avance. Esa adversidad solo alimentaría su potencial. ¿Cómo puedes estar segura de lo que afirmas, Clara? Una voz masculina grita entre el público. Era el tipo de interrogante que buscaba desestabilizarla, pero ella sintió que la pregunta desnudaba más a su interlocutor que a ella misma. La duda que buscaba sembrar solo confirmaba su propia inseguridad y la fragilidad de su posición. Superada la incertidumbre inicial, Clara miró al individuo a los ojos. ¿Y tú? ¿Qué harías si te quitaran tu voz? Con esa respuesta, se abrió una nueva compuerta en su interior. La sala contuvo el aliento. La atmósfera se volvió eléctrica. Esa pregunta, genuina y dolorosa, la hizo darse cuenta de que más allá de su batalla personal, había otras cuestiones que merecían ser exploradas. La lucha por la verdad que llevaba en su pecho también podía resonar con otros, como eco de sufrimientos compartidos. Una transformación en su propósito comenzó a gestarse. No solo deseaba venganza por el daño que su familia había sufrido, sino que anhelaba un cambio genuino que llevase a otros a liberarse de sus propias cadenas. Al finalizar el encuentro, con el corazón todavía latiendo con fuerza, Clara tomó un momento para reflexionar. Había comenzado a enfrentarse al sistema, pero ahora debía pensar en cómo canalizar esta energía hacia una lucha continua que no solo fuera contra Mendoza, sino contra un sistema que había perpetuado el miedo durante años. Regresó a su hogar con el sabor de una batalla ganada y a la vez la sensación de que aún quedaba mucho por hacer. Mientras guardaba su material de prensa, encontró el viejo diario de su abuelo. Aquella hoja que había servido como un puente entre los sufrimientos del pasado y su lucha presente, ahora parecía pedirle que profundizara más. El legado de su abuelo la seguía llamando, y Clara sintió que la próxima etapa de su vida empezaba a tomar forma. Pero el eco de la amenaza de Mendoza no se disipaba, y la sombra de su poder aún se cernía sobre ella. ¿Cómo podría utilizar su nuevo potencial sin convertirse en el objetivo del odio acumulado de aquellos que se beneficiarían de que la verdad quedara en la oscuridad? El próximo paso en su viaje sería más que una estrategia pública, sería una pelea personal contra un mundo que la había fallado. Esa batalla la llevaría a un terreno inexplorado, donde no solo enfrentarías a su antagonista, sino que descubriría aliados inesperados y secretos oscuros que podrían cambiar el rumbo de todo. El salón estaba en penumbras, la luz tenue caía sobre el escritorio en el que Clara había dejado el diario de su abuelo. Las páginas crujían bajo sus dedos, cada una invitación a desentrañar los secretos que habían estado ocultos tanto tiempo. La conexión con su legado se aferraba a su conciencia y Clara sentía que debía profundizar en ello. Mientras se sentaba en el borde de la silla, la determinación crecía en su interior, transformándose en un fuego que parecía alentar su impulso.
Nunca había imaginado que sus escritos pudieran contener un poder profundo. Este diario no solo albergaba la voz apagada de su abuelo, también recogía detalles que podían ser clave en su lucha actual. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, recordaba que él solía decir. Esa filosofía resonaba en su mente mientras pasaba las páginas, buscando frágiles anotaciones que podrían ser decisivas. Fue entonces cuando un pasaje resaltado llamó su atención. Escribía sobre un oscuro capítulo de su vida, un tiempo donde había sido testigo de algo más grande que él, un fraude y un encubrimiento que involucraba a figuras de poder en la comunidad. Con cada palabra, Clara sentía que su corazón latía más rápido, las conexiones se formaban en su mente como piezas de un rompecabezas que comenzaba a encajar. Poderosos hombres, temidos y respetados, eran mencionados como cómplices. Un sudor frío recorrió su espalda. Sabía que la revelación de aquello podría traer consecuencias terribles, pero también podría ser el arma que necesitaba para enfrentarse a Mendoza y su despiadada estrategia. Clara comprendía que retar a esos hombres significaba no solo desafiar su poder, sino desnudarlos ante el mundo, exposición que podría cambiar el rumbo de su lucha. Mientras el día avanzaba, comenzó a elaborar un plan. Tenía que compartir poderosamente la información de su abuelo con quienes pudieran ayudarla. Al buscar potenciales aliados, su mente se llenó de nombres, académicos, activistas, tal vez incluso periodistas influyentes. Sabía que necesitaría una red, un soporte, para evitar caer en la trampa que Mendoza había preparado para ella. La dinámica del miedo comenzaba a transformarse en una de determinación, y eso era exhilariante. Reflexionó sobre lo que había aprendido en el encuentro anterior. Había descubierto el valor de su voz y de su historia, pero también que la vulnerabilidad podía ser un arma poderosa. Se sentía más resiliente, capaz de jugar en las grandes ligas. El riesgo de volver a ser atacada se perfilaba, pero Clara estaba dispuesta a asumirlo. Al preparar el próximo paso, sintió un bloqueo emocional. Una idea enturbiaba su claridad, la inseguridad sobre la validez de su propio testimonio. ¿Qué pasaría si lo que había encontrado en el diario no fuera suficiente? A través de esa turbiedad, Clara recordó la fuerza de aquellos que la habían apoyado en el evento anterior. Cuando incluyó sus voces en su propia lucha, esas dudas empezaron a calmarse. Con la decisión firme, Clara programó un encuentro con un antiguo amigo de su abuelo, un periodista desterrado por sus investigaciones. Su corazón palpitó con la emoción de lo desconocido, pero también por el reto que debía afrontar. A medida que se acercaba el momento de la reunión, empezó a planear su discurso, convencida de que cada palabra debía llevar la carga de su historia y la urgencia del momento. Al salir por la puerta de su casa, sintió que se adentraba en un territorio nuevo. La noche era oscura, pero su mente iluminaba con posibilidades. Lo que había comenzado como una búsqueda personal, ahora era una misión que requeriría toda su fuerza, su astucia y su capacidad para discernir en la penumbra. Una sensación de anticipación la envolvió. Clara se encontraba al borde de una revelación, decidida a descubrir alianzas inesperadas y misterios que podrían cambiar no solo su confrontación directa con Mendoza, sino también el camino que habían seguido tantas personas. La verdad, escondida por tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz, y mientras un viento helado soplaba al girar la esquina, Clara se enfrentó a la pregunta que aún permanecía sin respuesta. ¿Está realmente lista para descubrir cuán profundo es el pozo de corrupción que le espera? El encuentro estaba programado para la pequeña cafetería que había sido el refugio favorito de su abuelo. Clara, con el corazón en un puño, repasaba mentalmente cada posible escenario mientras la lluvia caía débilmente sobre los cristales. Frente a ella, la figura del periodista que había sido una leyenda en su tiempo, Max, entró en la pequeña sala con un aire mezcla de experiencia y desconfianza. La familiaridad en su mirada le recordó a su abuelo, a su pasión por la verdad y su inquebrantable determinación. Max se sentó en la mesa, y Clara pudo ver la historia en su rostro, cada arruga una narrativa, cada cana un sacrificio. Sin embargo, detrás de esa sabiduría, notó una sombra de desánimo. Clara sintió un impulso inmediato por conectarse con él, por compartir no solo la información del diario, sino su propio viaje. «Gracias por venir», dijo,
intentando que su voz no temblara ante el peso de la conversación. Max asintió, su expresión seria. No había tiempo para rodeos. Clara tomó aire. El impacto de la revelación la invadió de nuevo. Habló con firmeza sobre el diario, los secretos de su abuelo y la vasta red de complicidades que había descubierto. La historia de corrupción era más profunda de lo que había imaginado, tocando no solo a Mendoza, sino a personas que ocupaban posiciones de respeto y poder. Conforme avanzaba, las palabras fluían con más confianza y claridad. La vulnerabilidad que antes había temido se había vuelto la fuente de su fuerza. Max la escuchaba con atención, notaba un brillo en sus ojos al acercarse a conocer la magnitud de la situación. Sin embargo, también podía ver la preocupación. Aproximarte a esto es arriesgado, dijo Max, su voz grave resonando en la calma del lugar. No tienes idea de lo que podrías desatar. La verdad de sus palabras la golpeó con fuerza. Clara sintió un tirón en el estómago. ¿Acaso estaba preparada realmente para eso? Pero la determinación renació dentro de ella. Era precisamente el temor lo que la movía a actuar. Se despojó de sus dudas. Quiero que mi voz se escuche, respondió con firmeza. No puedo quedarme callada mientras estas personas continúan sus hazañas en la sombra. Si lo hago, me convierto en cómplice. Esa declaración fue el catalizador que Max necesitaba. Sus ojos brillaron con la energía de la posibilidad. Comenzó a plantear estrategias, discutir sobre cómo podían estructurar la información, cómo protegerla y sobre todo, cómo difundirla sin poner en riesgo sus vidas. Clara estaba en una línea delgada, descubriendo no solo la profundidad de la corrupción, sino también su propia fortaleza. Mientras intercambiaban ideas, Clara fue consciente de una revelación liberadora. Su historia no era solo un problema a resolver, sino un medio poderoso para catalizar el cambio. Su voz podía inspirar a otros, mientras se adentraban en misterios de la corrupción que habían silenciado a tantas personas antes. Max se convirtió en más que un aliado, era un mentor que le enseñó a ver más allá de su lucha personal. El tiempo pasó rápidamente, y el café se vació, pero las ideas entre ellos se multiplicaron. Clara se sintió capaz de convertir su temor en un activo valioso. Sabía que el momento de actuar estaba cerca, pero también se dio cuenta que lo que había estado dispuesta a enfrentar era solo la punta del iceberg. Al salir de la cafetería, el cielo ahora despejado parecía reflejar la nueva claridad en su mente. La lluviosa confusión daba paso a una estrategia sólida. Sin embargo, una pregunta pesada aún la seguía. ¿Qué pasaría cuando las verdades ocultas salieran finalmente a la luz? En su pecho palpitaba el eco de una nueva lucha. Clara se encontraba en la cúspide de un camino que podría arrastrar consigo a los poderosos, pero también podría nublar su vida de maneras inesperadas. Esa era la incertidumbre que se cernía sobre su futuro. Y así, mientras se alejaba sobre las calles húmedas, la inquietud la invadió. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de lo que estaba por destapar? Con cada paso que daba por las calles, Clara sentía que se adentraba más en un mundo que sus ancestros había temido y que a la vez ella nunca había imaginado. La conversación con Max había encendido una chispa dentro de ella, pero también la había dejado lidiando con una avalancha de preguntas que giraban en su mente. ¿Era eso lo que la vida le reservaba? ¿Un viaje donde tendría que enfrentarse no solo a la corrupción, sino también a su propia identidad y su valía profesional? En su camino a casa, decidió usar esos momentos para planear lo que vendría a continuación. Siguió pensando en las noticias que podrían surgir de su investigación y en cómo podrían afectar a su entorno. Al llegar a su departamento, se sentó frente a su computadora, dispuesta a estudiar todo lo que pudiera sobre la red de corrupción que había comenzado a desentrañar. Los informes, las noticias y los archivos de su abuelo se convirtieron en su única compañía. Mientras se sumergía en los documentos, descubrió nuevos detalles que ni siquiera había considerado. Los nombres eran familiares, pero ¿acaso había un límite en la implicación? Cada descubrimiento derivaba en una sensación de vértigo, pero también en una creciente determinación. Sabía que atrás quedaba la Clara tímida que había entrado en la cafetería justo el día anterior. Ahora se encontraba en un proceso de transformación, y aunque tenía miedo del futuro, también sabía que su voz era un arma poderosa. Con el paso de las horas, el sonido del teclado se convirtió en un eco constante en el espacio. Después de algún tiempo, los apuntes estaban listos. Clara creó un plan tentativo.
Necesitaba crear un borrador de su historia, algo que no solo capturara los hechos, sino que también lograra captar la atención. La forma en que iba a comunicar su investigación era crucial. Debe ser claro y contundente, pensó. Pero también debía ser cautelosa, pues anunciar algo tan explosivo requería un manejo delicado. A la mañana siguiente, se sintió impulsada a contactar a otras personas, periodistas, abogados y expertos en derechos humanos. Tenía que preparar una propuesta sólida que pudiera sostener la historia de su abuelo y diera forma a su propia exposición del escándalo. Fue un impulso que la llevó a crear una lista, cada nombre representando una oportunidad de recurrir a alguien que le pudiera ayudar a ampliar su perspectiva o proporcionar contactos útiles. A medida que se convencía de la importancia de su voz, Clara comenzó a notar cambios sutiles en su forma de interactuar. En las reuniones familiares, en las conversaciones cortas con amigos, sentía que ya no solo respondía. Empezaba a opinar, a articular su perspectiva e incluso a desafiar conceptos que antes aceptaba sin cuestionar. Era una transformación silenciosa pero vibrante. Esa nueva voz que estaba cultivando era un reflejo del profundo impacto que tenía su propósito. Sin embargo, cuando la idea de confrontar a aquellos que estaban detrás de la corrupción empezaba a tomar forma en su mente, la presión del miedo regresaba para recordarle la fragilidad de su ambición. Tenía dudas. ¿Podría realmente confiar en el apoyo de otros? ¿Y si resultaba que estaba sola en esta lucha? Decidida a no dejar que esos pensamientos la disuadieran, Clara se enfocó. Era el momento de contactar a Max nuevamente. Necesitaba su guía, un apoyo externo que reforzara su voluntad y la ayudara a hacer una presentación más sólida sobre su trabajo. La búsqueda de un mentor había resultado ser un camino inesperado hacia una creciente independencia y autoconfianza. Había llegado el momento de forjar un vínculo más cercano con él. Al final del día, mientras el sol comenzaba a caer, Clara se preparaba para hacer la llamada. Las palpitaciones de su corazón resonaron en sus oídos. Este sería un paso decisivo. Su voz temblaba con la mezcla de nerviosismo y resolución mientras marcaba su número. Max contestó al primer tono. Antes de hablar, inhaló profundamente, consciente de que su decisión no solo cambiaría su futuro, sino también el de muchos otros. Y entonces, todo se volvió claro de nuevo. Es hora de que nuestro trabajo juntos comience. Sin embargo, una sombra de ansiedad la acompañaba, un eco persistente que preguntaba, ¿estaré preparada para las respuestas que obtendremos? Clara sintió que la conversación con Max la estaba transformando casi instantáneamente. Ya no era la joven aprensiva de días atrás, sino una mujer decidida a desentrañar verdades que se habían mantenido ocultas durante demasiado tiempo. Por primera vez en su vida, se permitió experimentar la emoción y el miedo que acompañaban a la incertidumbre. Estaba a punto de entrar en una nueva arena, donde el riesgo era palpable, pero donde su voz y su verdad podían tener un impacto real. Clara, lo primero que necesitamos es un enfoque claro. ¿Cuál es la historia que realmente deseas contar? La voz de Max resonó a través del teléfono, firme y directa, provocando que un impulso de confianza la atravesara. Ella sabía que había mucho en juego, y lo que había empezado como una curiosidad se transformó rápidamente en un compromiso profundo. Mi abuelo siempre decía que los silencios son cómplices de la mentira. Comenzó a explicarle. Quiero que la historia de su investigación represente no solo su legado, sino también la lucha de aquellos que no tienen voz. La corrupción que descubrimos afecta a muchas personas, y mi objetivo es hacerlas visibles. La claridad con la que hablaba la sorprendió. Había encontrado su propósito. Max le sugirió que recopilaran evidencia más allá de lo que había encontrado. No solo se trata de testigos, Clara. Debemos obtener documentación que respalde tus afirmaciones. La integridad de tu investigación dependerá de ello. Ella sintió una avalancha de impulsos contradictorios. Por un lado, la determinación de obtener esa documentación, y por el otro, el temor persistente a represalias. Después de la llamada, Clara decidió organizar su tiempo.
Elaboró una lista de tareas, dividiendo cada aspecto de su investigación en objetivos alcanzables y manejables. Hace una semana, habría considerado tal cosa como un desafío abrumador. Ahora, lo veía como un mapa que la conduciría hacia su destino. Las jornadas se convirtieron en rituales de profundo compromiso. Clara se sumergió en los archivos de su abuelo y exploró minuciosamente cada rincón del caso. Contrató a un investigador privado para profundizar en la red de corrupción, y los detalles comenzaron a entrelazarse. Sin embargo, a medida que se drenaba en la atmósfera de descubrimientos, sus noches se llenaban de insomnio. Un grillo solitario parecía ser su único compañero, mientras su mente no cesaba de girar entre dudas y certezas. La presión crecía, y en ocasiones sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Había días en que la angustia alcanzaba niveles insoportables y cuestionaba su capacidad para sostener su valentía. Sin embargo, en esos momentos críticos recordaba las palabras de Max: «La verdad está de tu lado, Clara. No temas hacer ruido». Así fue como decidió dar un paso más. Se unió a una red informativa de periodistas investigativos. Ese fue un paso fundamental que no solo la conectó con una comunidad de profesionales, sino que le ofreció un espacio donde sus ideas podían florecer. Logró compartir sus hallazgos de forma abierta, y a cambio encontró críticos constructivos, incluso amigos inesperados que la inspiraron a seguir adelante. Un día, mientras revisaba correos electrónicos pendientes, uno captó su atención. Se trataba de una invitación a un seminario sobre ética en el periodismo. Con el corazón en un puño, Clara entendió que asistir no solo le ofrecería más herramientas, sino que podría representar la oportunidad de presentar su investigación de forma más sólida. Iba a ser un espacio donde podría desafiar sus propios miedos y también aprender a enfrentar a las figuras que habían hecho tanto daño. Mientras su mente se preparaba para esta nueva etapa, una preocupación se infiltraba en su pensamiento. ¿Qué pasaría si se enfrentaba a los poderosos en este escenario? Esa pregunta la acompañaba como una sombra constante, recordándole lo que estaba arriesgando. Sin embargo, bajo el velo de su indecisión, resonaba el eco de su propia voz recordándole la verdad que había decidido defender. Mientras reflexionaba en su habitación, Clara verificó la fecha del seminario y respiró hondo, lista para avanzar. Es hora de enfrentar no solo mi verdad, sino también la de aquellos que no pueden hablar. La determinación que la había llevado hasta aquí creció con cada palabra que pronunciaba en su mente. Justo cuando estaba lista para cerrar el correo y confirmar su asistencia, una notificación emergente la sacudió. Había llegado un mensaje de un conocido periodista que podría ayudarla a obtener información crucial para su investigación. El corazón de Clara latía con fuerza. Sabía que esto podía ser un punto de inflexión, pero también podría representar un peligro inminente. ¿Se atrevería a abrir ese mensaje? Clara se quedó inmóvil, la pantalla de su teléfono iluminando su cara con una luz tenue. Casi podía escuchar el latido de su corazón mezclándose con el murmullo del aire. Había tenido un día agotador, la presión acumulada la había dejado exhausta, y ahora, en este instante, se hallaba en una encrucijada que podría decidir el rumbo de su investigación. Con un gesto decidido, desbloqueó el teléfono y abrió el mensaje. Su contenido la abrumó. En él, su conocido periodista ofrecía datos sobre un antiguo rumor de un escándalo que comprometía a varios funcionarios corruptos, algunos de los cuales parecían ser piezas clave en la red que había estado investigando. La clave estaba allí, al alcance de su mano, pero el temor a las posibles represalias amenazaba con paralizarla. Sin embargo, en ese momento, decidió que ya no podía permitirse el lujo de dar un paso atrás. La búsqueda de la verdad comenzaba a redefinirla, y no podía dejar que el miedo apagara la llama de su determinación. Resolvió enviar un correo en respuesta, solicitando más información sobre esos rumores y la posibilidad de reunirse. El proceso de escribir la respuesta se convirtió en una catarsis. Cada palabra que tecleaba aumentaba su convicción. Poco después hizo una pausa.
Miró su reflejo en la pantalla del ordenador y sintió que, aunque la inseguridad aún la acechaba, había algo más fuerte, la capacidad de afrontar lo que estaba por venir. Su subconsciente le recordaba la expresión de su abuelo sobre los silencios y la mentira. Actuar era, por tanto, su responsabilidad. El día del seminario llegó. Clara se preparó a conciencia, no solo revisando sus notas, sino también con la intención de fortalecer su presencia. Decidió vestirse de manera que la hiciera sentir segura, un blazer bien ajustado y un tono de voz claro y decidido. Pateó su ansiedad en el camino, transformando la inquietud en energía. Pero en su interior sollozaba la duda, ¿y si se daba cuenta de su inexperiencia? Cuando llegó al lugar, la primera impresión la impactó. La sala estaba llena de periodistas, todos parecían seguros y profesionales, como si pertenecieran a una élite que ella aún no comprendía del todo. Su estómago se revolvió, se retiró a un rincón para tomar aliento. Era un escenario monumental, pero en lugar de ver el desafío, finalmente entendió que este era su momento de hacer una transición, pasar de ser una observadora a ser parte activa del juego. A medida que las charlas comenzaban, Clara se sumergió en las presentaciones, tomando notas y escuchando con atención cada consejo. La esencia del periodismo quedaba proyectada, pero en el fondo había un eco de vulnerabilidad que resonaba en ella. Las reflexiones sobre la ética y la verdad comenzaron a articularse en su mente, subrayando los ideales que había decidido perseguir. Mientras una periodista tocaba el tema de cómo enfrentar a los poderosos y documentar la verdad frente a las opiniones adversas, Clara sintió que cada palabra le reafirmaba el compromiso adquirido. Pero, al mismo tiempo, recordó el mensaje en su teléfono. La posibilidad de obtener información que podría cambiarlo todo la consumía. Al finalizar el seminario, se dio cuenta de que no solo había escuchado, había comenzado a construir conexiones. Se acercó a varias personas, intercambiando ideas y contactos, sintiéndose más parte del mundo al que aspiraba a pertenecer. Sin embargo, en un rincón de su mente, la sombra del miedo persistía. Fue en ese preciso momento, mientras conversaba con un colega, que recibió una notificación nueva. Un nuevo mensaje había llegado. El corazón le dio un voltereta. La incertidumbre la invadió, pero una vez más, Clara se repitió a sí misma: las mentiras son solo el eco del silencio. Respiró profundo y mirando hacia la pantalla, supo que estaba a punto de obtener la clave que había estado buscando. Una chispa de adrenalina corrió por su cuerpo. Esta vez estaba lista. Sin embargo, al abrir el mensaje, una verdad inesperada la confrontó, y se lamentó incluso antes de leerlo. El contenido puede que la llevara a tomar decisiones que jamás hubiese imaginado. Momento de enfrentarse a las consecuencias estaba cerca, y Clara sintió que una nueva revelación la empujaba hacia el abismo de su mayor desafío. ¿Estaba realmente preparada para lo que se avecinaba? Clara se encontraba en una encrucijada, un punto de no retorno. Había recorrido un camino lleno de evidencia y claridad, pero las palabras en el mensaje que acababa de leer pesaban como una roca en su corazón. Los nombres que figuraban allí no eran solo recuerdos del pasado, eran los mismos hombres a los que había comenzado a investigar. Su miedo pululaba en su mente, preguntándole si estaba lista para destapar algo que podría destruir no solo a esos poderosos, sino también a ella misma. Recobrándose del impacto inicial, Clara respiró hondo. No podía permitir que las sombras del pasado prevalecieran sobre su búsqueda de justicia. Recordó lo que había aprendido en el seminario, especialmente la importancia de ser valiente ante el poder. La idea de permanecer en la sombra ya no era una opción. Decidida, comenzó a elaborar un plan. Debía actuar con estrategia. Se propuso enfocarse en las conexiones que había hecho durante el seminario y en las pruebas que había recabado. Mientras organizaba la información, entendió que el legado de su abuelo no solo estaba manifestado en sus escritos, sino también en la lucha por visibilizar a aquellos que habían sufrido en silencio. Clara había llegado a un punto de inflexión. Había dejado de ser solo una observadora, se había convertido en la protagonista de su propia historia. En esa transformación, comenzó a vislumbrar un nuevo camino hacia su futuro, más fuerte y claro que antes. Días después, se reunió con Max y varios periodistas en un café del centro. Era hora de poner toda la información en la mesa. Había decidido presentar no solo sus descubrimientos, sino también los rumores que había obtenido. Las palabras brotaron de su boca con una claridad inesperada. La determinación en su voz resonó en sus oídos mientras desglosaba la red de corrupción que había comenzado a desenmarañar. Reveló los documentos y testimonios que había conseguido. Cuando terminó, el silencio que compartieron fue atronador. Max miró a los demás y luego se volvió hacia Clara. «Tienes un caso sólido.
Ahora solo debemos planear cómo proceder. Las reacciones de los otros eran variadas, algunos se mostraban entusiasmados, otros nerviosos, pero Clara no podía fallar, sabía que era el momento de actuar, la estrategia se esbozó en el aire, exponer todo en una conferencia de prensa que pudiera captar la atención del público y de las autoridades. Clara recordaba el poder que tenían las voces unidas, su silencio ya no sería cómplice de la ausencia de justicia, se preparó para afrontar los obstáculos que vendrían, consciente de que la exposición significaría también poner su vida en la mira de quienes habían disfrutado del poder y la opresión durante demasiado tiempo. La fecha de la conferencia se acercó rápidamente. Clara dedicó largas horas a practicar su discurso, a asegurarse de que cada palabra tuviese su peso. No se trataba solo de sus hallazgos, se trataba de abrir un camino para aquellos que habían estado atrapados en el silencio. Se sentía fuerte, con su legado sobre sus hombros y sus raíces empotradas en valores de justicia. Finalmente, el día llegó. La sala de prensa estaba llena de rostros ansiosos, las cámaras aguardaban a capturar cada palabra y cada reacción. Clara se sintió un poco abrumada, pero en el último momento recordó que no estaba sola. Aquellos que habían ingresado a su vida durante el proceso de investigar, aquellos que también luchaban por justicia, estaban a su lado. Tomando una profunda respiración, se alzó ante el micrófono y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con desbordante energía. Su abuelo, su legado, la corrupción que había renacido en el presente. Su voz resonaba fuerte y clara, cada frase envolviendo la sala en un sentido de urgencia y verdad. Mientras hablaba, la mirada del público se mantenía fija en ella. En esos momentos, Clara comenzó a sentir un logro indescriptible. La incomprensión de su pasado se desvanecía. Las preguntas fueron inevitables, y Clara estaba lista. Respondió sin titubear, su confianza creció con cada interacción. Esto era más que una simple exposición, era una revolución de su identidad y de su lucha personal. La sombra de Mendoza ya no la oprimía. Allí estaba, enfrentando los poderes que antes la habían humillado. A medida que la conferencia avanzaba, las reacciones comenzaron a surgir y los periodistas estaban interesados. Clara sintió que su voz había reverberado más allá de la sala. Se había ganado el respeto que necesitaba. Al final, regresó a casa, satisfecha. El viaje había sido arduo, pero había demostrado que podía alcanzar la verdad y que su historia podía visibilizar a los menospreciados. Días después, se recibió una notificación que había esperado. Las autoridades comenzaron a investigar a los implicados. Era solo el comienzo, pero Clara se sentía eufórica. Había logrado lo que se había propuesto, había enfrentado no solo a Mendoza, sino también a sus propios miedos. El verdadero triunfo fue la transformación. La Clara que antes se sentía atrapada en la humillación había renacido como una defensora valiente. Había conquistado no solo su ética personal, sino también un espacio en la comunidad en el que había decidido alzar su voz. Mientras dirigía la mirada hacia mañana, comprendió que había recorrido un camino que había convertido su lucha en un legado. Con un leve asentimiento de la cabeza, sonrió, sintiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Era el momento de abrazar todo lo que se venía, y sabía que estaba lista. Ahora es su turno de no solo compartir su historia, sino de exigir su apoyo. Necesitan suscribirse al canal ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. La verdad no puede esperar.